And I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweet the Una menos cuarto y bueno, pues a partir de ahora los jueves, durante este mes de agosto, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar con personas que se atreven a crear algo y pues algo también que les guste y que les apasione. Y arrancamos esta sección en este mes de agosto con Aida Cabrera, que ella es la que ha creado Morreo Jewels. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Aida, bueno, cuéntanos porque en este caso tú no te dedicabas a esto, no tenías una formación como tal específica, porque es muy reciente. ¿Desde qué momento empiezas a dedicarte a la joya? Y ahora nos comentas específicamente a qué te dedicas, pero ¿en qué momento empiezas y por qué? Bueno, esto empieza como un hobby, Ujú. porque como acabas de decir, no tengo formación sobre joyería, lo mío siempre ha sido el turismo. Y pues como tantas otras personas que durante el confinamiento se dedicaron a hacer cosas alternativas, ahí que empecé a tallar cera y porque así es el procedimiento Mm. de la plata, ¿no? Primero hay que tallar en cera para después pasar, fundir plata y hacer un molde y demás. Y pues te digo, en el confinamiento siempre me han gustado mucho las manualidades y ahí que empecé a tallar cositas en miniatura, en plata, perdón, en cera. Y a partir de ahí ya saqué los moldes y me fui haciendo un taller cada vez más grande. Empecé, el taller lo tenía metido en un armario chiquitito para que el polvo no me estorbara, no me molestara y tal. Y cada vez ha sido más grande, total que he sacrificado el comedor y ahora tengo el taller en el comedor, trabajo en casa. Ay, que trabajas en casa. Ahora hablaremos bien de que nos interesa mucho, ¿no? Cómo es trabajar la plata, que a veces se nos olvida del curro que puede tener, porque hablamos de que es artesanal, ¿no? Que no nos olvidemos que a veces hay que diferenciar, acá hay algunas marcas que lo hacen o no, en este caso es artesanal. Ahora hablaremos de cuánto tiempo te puede llevar, los costes y demás, que creo que tenemos para rato, Aida, pero claro, nos decías que antes de esto tú tenías una profesión totalmente diferente y tu vida no tenía mucho que ver con las joyas. Nada, nada que ver. De hecho, sigo en el Mm. turismo. Em, Siempre trabajé para tour operadores y ahora, bueno, estoy en turismo accesible, que escuché la entrevista de antes. Y compagino las dos cosas. Por la mañana trabajo en turismo y por las tardes en mi taller. Sí. Claro, estamos hablando de emprendimiento, llevas ya 6 años, claro, de momento, no sé si en un futuro te gustaría poder dedicarte exclusivamente a tu marca, pero entiendo que es un proceso largo y también Sí. costoso, ¿no? Que es muy bonito decir, he hecho algo, estoy emprendiendo, pero es fácil emprender. No es nada fácil, hay mucho sacrificio y hay que tenerlo todo muy claro, muy bien atado. Y aquí en Canarias vivimos muy bien, pero es verdad que, por ejemplo, con el tema de materiales y demás, tengo que pedirlo fuera y siempre aumentan los costes. Y lo mismo con los precios para vender, pues mm, los envíos pues también me cuestan y demás, entonces de momento no me ha quedado otra, no me he soltado. Mi objetivo es ese, soltarme y ser solamente joyera, pero de momento compagino las dos cosas. Y como nos decías, tú tenías tu formación, te dedicas en este caso te dedicas al turismo y no tienes formación como tal de joyera, pero claro, una empieza a aprender, ¿no? Porque esto no es comprar a un proveedor y ya está, sino que tú las haces, entonces, ¿cómo? Porque decimos, no tienes formación, pero es que tú has aprendido de manera autodidacta, ¿cómo lo has hecho? Viendo vídeos, sí, los famosos reels, Sí. sí, sí, viendo vídeos. Hay mucha gente que explica muy bien y van explicando los paso a paso, todo el procedimiento y demás, y estudiando todo lo que ha llegado a mi mano y sí, y a prueba y error sobre todo, sobre todo. En esa prueba de error durante el confinamiento, cuando empiezas con la cera, que ahora hablamos del proceso, porque claro, hay gente que entiendo que no tiene por qué saber cómo se empieza, ¿no? Con la plata. eh, ¿Cuál fue tu primera joya? De todas. Saliera bien o mal, da igual. Mi primera joya, como es lo habitual, los conejillos de India son tus amigas. Entonces tenemos todas un tatuaje que es un círculo, que nos hicimos un día. Y les hice un anillo en latón, no era Mm. plata todavía, porque el latón pues es más económico, entonces las primeras piezas pues intentas hacerlas de otro material pues más barato. Y les hice a cada una de ellas, somos 6, el anillo con el circulito.
Y el primero de todos, que fue el peor que me salió, pues mi amiga Sara se lo sigue poniendo, muy tan orgullosa porque tiene el anillo cero. Y cada vez que lo veo me echo las manos a la cabeza, en plan, ¡ay, qué horror! Y Hombre, al final también es la intención, ¿no? Que poco a poco se vaya mejorando hasta el día de hoy, que de hecho me imagino que todas las joyas que estoy viendo son tuyas, entiendo, sí, ¿no? casi todas, Casi sí. todas serán tuyas, aprovecharás. Nos hablabas de que empezabas por el latón porque es un material mucho más barato, que entiendo que después en calidad se diferencia de la plata. Sí, claro, claro, el latón se envejece Mm, enseguida, es dorado, pero se va sí. quedando, pierde el brillo y Mm, demás. Como la plata, nada. Bueno, y como el oro, pero yo solo ya. trabajo la plata. Y llegas con la plata y ahora sí vamos a hablar de ese procedimiento del que nos hablabas y nos hablabas de la cera. ¿Por qué? ¿Por qué primero la cera? Vale, hay un procedimiento que se llama acera perdida y puedes tallar una pieza en cera y ese va a ser un contramolde. De ahí le haces un molde que es como una mezcla de, pues, de cal y de otras cosas. Ese molde que se queda como un cilindro se mete en el horno y con el calor la cera se pierde, Mm. por eso cera perdida. Entonces ahí ya se queda el molde hueco y por otro lado fundes la plata y lo viertes en ese molde. Entonces ese molde al meterlo en el agua se deshace y se queda la pieza entera de plata. Claro, esto es un procedimiento, entiendo, un poquito largo, ¿no? Que Sí, no, esto no es de un sí. día para otro, porque entre que haces la cera, la fundes, pones la plata, desaparece y demás, con todo el proceso que tú nos lo has explicado muy bien, que de hecho en tus redes sociales lo tienes, que ya te he estado vigilando, tienes unas destacadas, ¿no? En la que enseñas cómo haces el proceso. No sé si esto la gente también lo agradece, el que enseñes cómo haces las joyas. Hombre, yo lo que quiero también un poco explicar todo el procedimiento que hay detrás, porque si solo cuelgo la foto del resultado, también los artesanos tenemos que explicar un poquito que esto no sale de una máquina solo, sino que hay bastante trabajo detrás. No solo el diseño, sino también todo el procedimiento para elaborarlo. Sí. Y después a mí se me ocurre, yo por ejemplo que soy un poco patosa con estas cosas, claro, fundir, al final tienes que utilizar, entiendo yo que un fuego, tienes que utilizar, entiendo que en algún momento también alguna quemada, algún corte por lo que sea te podrías Ah, haber bueno, llevado. claro, las tomas falsas ahí están, y la piecita que se cae al suelo y desaparece por siempre, es el mal nuestro, sí, sí. Y las quemadas, cortes, sí. Es lo que tiene el procedimiento porque, como decimos, es artesanal, por tanto, una pieza a día de hoy, que me imagino que con el tiempo a lo mejor has reducido ese tiempo, no sé, desde que empiezas desde cero, con esa cera en la que le das el molde, que buscas lo que quieres, hasta que llega a la persona que lo ha pedido, ¿cuánto puede tardar? Para hacernos en una idea de lo que cuesta en cuanto al tiempo. A ver, todo depende del tipo de pieza, ¿no? Sí. Yo lo de la cera perdida, pues no lo estoy haciendo porque, como te dije antes, estoy trabajando en casa Sí. y eso necesitas un espacio, Mm. pues el horno y otro tipo de Necesitas tener soplete. una casa, ¿no? Más que un Sí, taller. sí, más que un pisito, sí, exacto. Entonces sí que fundo la plata. Ya ahora llevo un tiempo haciendo otro procedimiento, ¿no? Vale. Que es fundo la plata y la convierto o bien en lingotes Sí. chiquititos o en hilos. Mm. Se queda como un cilindro gordito, entonces hay una laminadora que se parece mucho a las máquinas para hacer pasta Sí. y la vas pasando por ahí, lo vas pasando cada vez más finito y ahí pues tienes un hilo, por ejemplo, para hacer un anillo Vale. y las placas, o sea, los lingotes los puedes convertir en placas que, que luego las cortas con una sierra y le vas dando forma. Entonces, hay anillos, yo el anillo así más, mm, el que más he vendido es un anillo de alas. Sí. Sí, Sí. pues claro, las alas las hago pluma a pluma. Claro que las plumas que te pueden seguir, por cierto, morreo barra baja Jewel, si lo pueden estar viendo visualmente mientras hablamos de esto, déjame decirlo porque es que tienen los detalles de la pluma, o sea, cada Sí, pluma tiene puesto cada rayeta, 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 sí, rayeta. claro, y eso no está hecho con molde, está hecho las tiritas de cada pluma y a golpito las rayas tiqui, 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 de cada pluma y después soldarla para montar las alas y después soldárselo al anillo. Entonces, eh, eso después hay que pulirlo y demás. Con un anillo de esos puedo estar fácil 4 días.
con un anillo para una persona, que claro, porque es que estamos hablando, voy a decirlo de esta manera, no estamos hablando en este caso, porque viendo tus piezas, no suelen ser, que también las tienes, ¿no? Una típica pieza sencilla, un anillito básico, que también los son bonitos, ¿no? Pero sueles utilizar piezas más grandes y que tienen muchos detalles, porque después, por ejemplo, veo muchas cruces, veo calaveras también, o Sí. sea, y que tienen unos detalles que es flipante. Gracias. La calavera sí que la hice con molde, no será perdida, porque es que eso era un encargo personalizado en concreto. Y bueno, pues pillé una calavera. Esta que Sí, estamos viendo, sí. esa es arena, es un molde que se hace con arena, que es una arena especial. Metes la pieza que quieres replicar y aplastas muy mucho la arena. Entonces lo abres, quitas la pieza original y ahí fundes la plata y lo viertes. ¿Qué pasa? Que con ese método que tienes que hacer las piezas de una en una, que Claro. básicamente es lo que hago yo, de una en una. Por eso tardó tanto y antes dije 4 días, pero es que claro, yo tengo media jornada con esto. Claro, exacto, con esto hablamos de media jornada, que recordemos que tienes tu trabajo, ¿no? Sí, Aparte, que esto también es tu trabajo, pero bueno, que estamos en proceso de poder eso es. dedicarte a esto. Y entre otros encargos, también leo en tus redes sociales que es que te encargaron a hacer la corona de Miss Trans España 2026. Sí. Cuéntanos cómo llega esta propuesta, quién te lo dice, y me imagino que ese momento inesperado, ¿no? Súper inesperado, algo fuera de mi habitual nada, porque siempre he trabajado, pues eso, plata y cositas pequeñas y de repente me encargan una corona. Claro, de plata no la pude hacer porque si no pesaría mucho y sería súper costosa. La hice en aluminio, Mm. un metal completamente nuevo para mí y bueno, ahí que me lancé. Tuve 3 meses encerrada con la corona. Sí, y nada, pero una amiga mía, que es Silvia Matos, Mm. estaba metida en la organización del certamen y entonces me lo ofreció y ahí que me aventuré y la hice. Justo nos están llegando mensajes al WhatsApp de la radio, que por cierto, cualquier duda que tengan, nos la mandan, que tenemos 4 minutos para responderles al Ah, 628 51 51 51. Justo nos pregunta eso, que si te pueden hacer un encargo. Para quien te quiera hacer un encargo, aprovechemos cómo pueden hacerlo, cómo pueden contactar contigo. pues a través de Instagram me pueden escribir un mensaje directo y Y ya. cualquier cosa que quieran, se puede ver, ¿no? Si se puede hacer. Sí, sí, sí. Hombre, a ver, cualquier cosa, cualquier cosa. Pero Pero bueno, sí, básicamente, pueden pedir tanto algo personalizado como, en este caso, cualquiera de las joyas, por ejemplo, el anillo de las alas, si lo quieren, pues te lo pueden pedir y demás. Antes de irnos rápidamente, por ejemplo, la plata es un material que a veces parece que se pone feo, ¿no? Se oscurece un poco. Esto es normal, pero tiene sus cuidados, ¿no? Y se puede arreglar. a ver, la plata se puede mojar perfectamente, entonces muchas veces se comete el pequeño error Sí, de echarse colonia encima culpable. o las cremas y el mismo sudor y demás. Entonces, lavar con agua y jabón y bueno, hay limpiadores de plata Sí. y hay después hay por ahí truquillos, ¿no? Con bicarbonato y Mm. demás que se pueden buscar los vídeos que la gente los explica muy bien por ahí. Sí. Pues como decimos, te pueden seguir en redes sociales en morreo_Jewels y nos vamos a ir ya con una canción que nos recomiendas para acabar el día de hoy. Así que, Aida, muchas gracias por venir a Gracias a contarnos un ti. poquito más de Morreo y que ojalá, pues bueno, pues que en algún momento puedas dedicarte a esto, que ya son 6 añitos, y que puedas dedicarte a esto exclusivamente. Muchas gracias, Andrea.